Hola, que el Señor los bendiga. Bueno, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12, y comenzamos allí esta mañana. Dice en el versículo 7: Después hubo una gran batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles celestiales luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles caídos, pero no prevalecieron ni se halló ningún lugar ya para ellos en el segundo cielo, y fue lanzado fuera del segundo cielo el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Satanás y Diablo, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ejércitos, sus ángeles, fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en los cielos que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado de su posición de dominio en el segundo cielo el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vamos a ir un momentico al libro de Génesis, capítulo 1. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Elohim, dijo Dios: Hagamos al hombre en imagen nuestra, conforme a semejanza nuestra, y gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre en su imagen, en imagen de Dios creó a él, lo creó varón, Zahar, es decir, masculino, y hembra, Nequevá, es decir, femenino, creó a ellos. El primer mandato, precepto de fructificar y multiplicarse. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, domínanla, gobiernenla y dominen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Como fue el sexto día, entonces era el viernes, el sexto día. 6000 años habían pasado. Entonces Dios, eso significa que le dio al hombre el gobierno de la tierra y se lo dio por 6000 años. Dios le dio al hombre el gobierno de la tierra por 6000 años. Si usted pregunta cómo se recibe la revelación de eso, mira, si tú vas aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, aquí dice lo siguiente. Aquí dice, versículo 8: Y llamó Dios al espacio cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 11. Después dijo Dios, ya este es el día tercero: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así.
Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Todo esto conlleva una revelación, ¿no? Todo esto conlleva una revelación. Si continuamos leyendo, dice en el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en el espacio de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de leyes para las estaciones festivas y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, y Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que gobierne en el día, y la lumbrera menor para que gobierne en la noche. Hizo también las estrellas. Todo esto conlleva una revelación que a través de los años Dios va dando. Entonces miren, el diluvio fue en el milenio segundo. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya espacio en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el espacio y separó las aguas que estaban debajo del espacio de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, o sea, aguas de arriba, ustedes saben, las nubes, y aguas de abajo, los mares y los ríos. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, segundo día. Entonces, como el segundo día fue que Dios separó las aguas, el diluvio fue en el segundo milenio. Como en el tercer día fue que Dios sacó la semilla, nuestro Señor Jesucristo resucitó, o sea, como una semilla, Él es semilla, brotó al tercer día. Mírelo aquí en el 3:15. Y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu semilla y la semilla de ella. Entonces, la semilla de la mujer murió y brotó al tercer día. Eso es lo que está escrito aquí. Cuando la semilla brotaba. Cuarto día, Dios hizo la luz natural. Al cuarto día, o sea, en el cuarto milenio, o sea, hace 2000 años, vino nuestro Señor Jesucristo. Como nuestro Señor Jesucristo vino en el cuarto milenio y son 6000 años, ya pasaron 2000. Significa que ya se están cumpliendo 6000 años del gobierno que Dios le dio al hombre. El hombre no puede tener el número 7 porque el número 7 Dios se lo asignó ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, así va surgiendo la revelación. El Señor va diciendo qué Él escribió aquí y va diciendo en qué consiste cada cosa. Así es que funciona. Entonces Dios hizo al hombre en el sexto milenio, le dio el gobierno de la tierra y se lo dio por 6000 años. Pero antes de que Dios hiciera al hombre, Dios había hecho a los ángeles. Entonces, vamos un momentico a hablar de los ángeles. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, Ezequiel 28, en este libro de Ezequiel 28, aparece cuando Dios creó los ángeles. Y también aparece cuando un ángel que era un querubín, nosotros lo conocemos como Satanás en este momento, pero él no era Satanás, era un ángel, un querubín. Y aquí se muestra cuando este ángel quiso ser igual a Dios en el versículo 11, entonces aquí en esta Biblia hay un título en el versículo 11 que dice origen de Satanás, aquí, origen de Satanás. Aquí hay un título, el título dice origen de Satanás. O sea que aquí en esta Biblia, en Ezequiel 28:11, Dios muestra de dónde fue que salió Satanás. Si nosotros leemos la Biblia en el primer capítulo, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Eso significa que un día Satanás era bueno. Entonces dice aquí, Yahweh me dirigió la palabra, hijo de hombre, versículo 11 de Ezequiel 28. Entona una lamentación al rey de Tiro y adviértele que así dice Yahweh, el Shaddai, el Todopoderoso. Eras un modelo de perfección. ¿Sabe de quién está hablando Dios aquí? De Satanás. ¿Cómo le llama? Modelo de perfección. Lleno de sabiduría. ¿Quién era lleno de sabiduría?
Satanás, y de hermosura perfecta. Ese era Satanás antes de ser Satanás. Estabas en el Edén, en el Gan Edén, en el huerto del placer. ¿Y a quién colocó Dios en el huerto del placer? Al hombre. En el jardín de Elohim, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. O sea que aquí dice que Dios creó al querubín, pero no a Satanás, sino al querubín. Y que Dios creó a Miguel y que creó a todos los ángeles. Fuiste elegido querubín protector. Eso significa que de una u otra forma Dios lo puso para que protegiera aquí en la tierra. La obra que Dios estaba haciendo hasta que Dios hizo al hombre. Pero antes de que Dios hiciera al hombre, este personaje se daña. Porque yo así lo dispuse, estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego, es decir, en medio de los otros ángeles. Desde el día en que fuiste creado, o sea que Dios creó al querubín. Tu conducta fue irreprochable, significa que un día Satanás tenía una conducta irreprochable. Entonces muchas veces usted se extraña de que una persona que tiene buena conducta, que todo como que le marcha bien, de un momento a otro se va torciendo. No tiene que extrañarse, esa es la naturaleza de las criaturas que Dios hizo, que como Dios les dio voluntad propia, ellas por esa voluntad que tienen, ellas mismas se van torciendo, ellas mismas se van torciendo. ¿Por qué? Porque tienen voluntad propia. De la única forma que las criaturas de Dios no se torcerían, estoy hablando de los ángeles y de los seres humanos, es que Dios cogiera y les quitara la ¿qué? La voluntad. Entonces ellos ya no tendrían voluntad ¿para qué? Para tomar sus propias ¿qué? Decisiones. Entonces ellos no se torcerían porque ellos serían iguales a una máquina. Una máquina que usted maneja y una máquina a usted no se le pone rebelde, ¿cierto que no? Una máquina a usted no se le tuerce, ella se daña porque es máquina y usted luego la arregla, pero la máquina no le dice, no me toques, no me chuses allí. El televisor no le dice a usted, no me prendas, o no le dice a usted, apagame. Entonces, solamente las criaturas que tienen voluntad propia tienen esa capacidad de tomar sus propias decisiones y de decir, a mí no me gusta eso así, no me haga eso, o yo me voy, o yo me vengo, porque tienen ¿qué? Voluntad propia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que la voluntad de nosotros es muy delicada. Hay que controlar la voluntad. Por eso era que nuestro Señor Jesucristo decía, el Padre me ama porque yo hago lo que Él quiere. Estaba hablando de ¿qué? De voluntad. Padre, si fuera posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Estaba hablando de ¿qué? De voluntad. ¿Por qué cayó Adán? Porque tenía voluntad propia. ¿Por qué cayó Satanás? Porque tenía voluntad propia. ¿Por qué cayeron los ángeles? Porque tenían voluntad propia. ¿Por qué nosotros, aún estando en Dios, terminamos haciendo cosas que no tenemos que hacer? Porque tenemos voluntad propia. Y en un momento dado comenzamos a usar nuestra ¿qué? Nuestra voluntad. Y Dios nos está viendo, está usando su voluntad. Yo se la di. ¿Qué hago si yo se la di? Pero también podemos tomar la decisión de decir, pero yo voy a hacer las cosas como ¿qué? Como Dios manda. ¿Ya lo vimos o no? Bueno. Entonces, aquí estamos viendo que Satanás tenía voluntad propia, era un ángel perfecto y sabio, dice aquí acabado de hermosura. Versículo 15. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, de tus contrataciones,
la maldad halló cabida en ti. Entonces llegó un momento en que él entraba directamente a la presencia de Dios. ¿Usted ha leído el libro de Job? Que llegaron los hijos de Dios. En ese contexto bíblico, los hijos de Dios son ángeles. En distintos contextos bíblicos se habla de hijos de Dios. Entonces, hijos de Dios, Machía. Hijo de Dios, Israel. Hijo de Dios, los que somos lavados por la sangre de Machía. Hijos de Dios, los jueces o los servidores de Dios, son hijos de Dios. Hijos de Dios, los ángeles, según el contexto bíblico. Entonces, en el contexto bíblico de Génesis capítulo 6, la Biblia habla hijos de Dios, y en el contexto de Job, la Biblia habla de hijos de Dios. Y cuando habla allí en ese contexto de hijos de Dios, está hablando directamente en ese contexto, no en otro, sino en ese contexto. Está hablando directamente de ángeles. Mira, libro de Génesis, capítulo 6, dice así, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, por supuesto también nacieron hijos. Génesis 6:1. Lo que pasa es que tenemos que entender que Dios se va a enfocar directamente en quién, en las hijas, porque las hijas son las que ¿qué? Las que quedan preñadas. ¿O usted ha visto a un hijo quedar preñado? Un hijo que queda preñado no es hijo, es hija. Por eso usted nunca verá a un gay preñado, porque no es mujer, es varón, sino que simplemente Satanás le ha torcido la mente, pero un gay no preña. ¿Cuándo ha visto usted un gay preñado? La que preña son las mujeres, porque Dios hizo las mujeres así, que las mujeres eran las que quedaban preñadas. Pero usted nunca ha visto a un hombre quedar preñado. Entonces cuando usted ve a un gay es una falsa mujer. Y no se crea el cuento de que Dios lo hizo gay, que Dios nunca hace nada torcido. Dios vio que todo lo que había hecho era ¿qué? Era bueno, era derecho. Dios nunca hace a un hombre gay. Y tampoco Dios nunca hace a una mujer lesbiana. Eso es otro cuento. Que eso tenemos que entender de dónde viene el asunto. Entonces la gente quiere echarle la culpa a Dios de todo, o también al diablo. Bueno, entonces dice que viendo los hijos de Dios, en este contexto bíblico, hijos de Dios no son seres humanos. En este contexto bíblico, hijos de Dios son ángeles. Pero son una clase de ángeles, un tipo de ángel que ya están, claro, mire que ya pasamos Génesis 3. ¿Ya pasamos Génesis 3? Estamos en Génesis 6. Entonces, si ya pasamos Génesis 3, es porque, y aquí dice, ¿está la serpiente o no? Significa que Satanás ya cayó y Satanás ya engañó a millones de ángeles. Entonces, estos ángeles de Génesis 6 no son ángeles correctos, son ángeles torcidos. O sea, son ángeles caídos. Entonces, si nos vamos al capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta. Está diciendo que el querubín ya se volvió ¿qué? Ya se volvió una serpiente. Ya se torció el querubín. Y no contento con eso, ya torció a millones de ángeles. Entonces ya apareció Satanás. Y no apareció solo, apareció ¿con qué? Con millones de ángeles que le siguieron el cuento. Y esos millones de ángeles ya se pusieron contra Dios. Entonces los ángeles ya se partieron en dos grupos. Unos están con Dios, otros están con Satán. Ya se partieron los ángeles en dos. Pero en este momento, en Génesis 3, todavía no existen demonios. En Génesis 3 no hay demonios. Porque los demonios no los creó Dios. Si usted lee la Biblia, siempre dice Dios que creó ángeles. Pero Dios nunca creó espíritus inmundos. Creó ángeles. Entonces, aquí entra Satanás, engaña al hombre.
y hace que el hombre caiga. Y el gobierno de la tierra que Dios le dio al hombre, ahora Satanás se apoderó de él. ¿Y se va a apoderar de él por cuánto tiempo? Por 6.000 años, que fue el tiempo que Dios le dio al hombre. Y esos 6.000 años se van a cumplir ahora en el 2017. En el 2017 se cumplen 6.000 años. Y usted dice, ¿cómo se calcula eso? Eso es fácil. Aquí, Génesis 6, aquí. Si usted lee Génesis 6, ahí usted puede calcular por qué en el 2017 se cumplen los 6.000 años. Entonces, leemos aquí. Libro de Génesis capítulo 6. No se olvide que hasta Génesis 6, allí todavía no hay espíritus inmundos. Solamente hay ángeles caídos, pero no espíritus inmundos. Entonces, libro de Génesis capítulo 6 dice así. Estamos diciendo, aconteció que cuando comenzó el hombre a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, pero por supuesto también le nacieron hijos. Pero ¿por qué Dios nos habla de hijos de hombres aquí? Porque los hijos de los hombres no preñan. Entonces Él va a hablar de las hijas de los hombres porque son las hijas de los hombres las que preñan. Entonces Él va a hablar de mujeres que van a ser preñadas. Y como los hombres no preñan, Él no va a meter a los hombres aquí. Entonces dice, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿vio? Los hijos de Dios, ángeles, están viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, o sea, que están buenas. Esos ángeles torcidos dicen, estas mujeres que hizo Dios están buenas. Entonces Satanás le da la orden de que las preñen, que les engendren hijos. Que Satanás es corrompido. Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Y qué van a hacer con ellas? Las van a preñar. Esos ángeles cogen y ¿usted ha visto que los ángeles se aparecen como seres humanos? ¿Ha visto o no? Entonces ellos van a aparecer como seres humanos y van a coger a esas mujeres y las van a preñar. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carnal. O sea, cuando dice que es carnal, es que el hombre, su propósito carnal es siempre contra quién. Mas serán sus días. Está hablando del tiempo que Dios le dio al hombre, no el tiempo de vida. En el primer milenio no vivieron 120, vivieron más. ¿Cuánto vivieron? 900, 800, 900 y pico, ¿o no? Entonces, en este milenio, ¿cuánto viven? Viven 5, viven 10, viven 15, viven 50, 60, 70, hasta 80. Máximo viven hasta 100, 110, pero de ahí no pasan. Entonces Él no está hablando de tiempo de vida, está hablando de tiempo en el espacio, el tiempo en que Dios le dio al hombre. Más el tiempo que le dio al hombre fueron 120, pero esos 120 son 120 jubileos. Y jubileo es 50. 120 jubileos. ¿Por qué? Porque en 120 jubileos Dios resolvía completamente el problema con Jesucristo. O sea, cuando pasen 120 jubileos, el que toma las riendas de la tierra, ¿quién es? Es Jesucristo. Jubileo es 50, entonces multiplique 120 por ¿cuánto? ¿Cuánto le da? Listo. Es eso. 6.000 años. Más serán su tiempo 6.000 años. O sea, 120 jubileos. ¿Por qué Dios dice 120 jubileos? ¿Por qué? Porque resulta que el jubileo es un símbolo de Machía resolviendo el problema de la humanidad. Y como la humanidad obligatoriamente tiene que reinar el hombre aquí 6.000 años, ya después de esos 6.000 años es que el que toma las riendas de la tierra es Jesucristo. ¿Por qué? Porque así Dios le dijo al hombre 6.000 y Dios no puede darle ni menos ni puede darle más, tiene que darle 6.000. Entonces, como después de 120 jubileos, el que va a tomar las riendas de la tierra es nuestro Señor Jesucristo. O sea, después de 120 jubileos, ¿qué día sigue? El día séptimo. O sea que ya Cristo dice,
yo tomo las riendas de esto para siempre. Por eso es que Jesucristo no ha tomado todavía las riendas de esto para siempre. Porque Dios para todo tiene un tiempo. Ya todo lo tiene planificado. Ya todo está escrito. Y Dios tiene que ir haciendo las cosas conforme a lo que Él escribió. Porque Dios no es un Dios arbitrario. Entonces, aquí los ángeles van a preñar a las mujeres. Entonces dice, versículo 4. Los nefilín, entonces van a aparecer unas cosas que se llaman nefilín, seres caídos. Van a aparecer los gigantes. Entonces, esos gigantes son hijos de ángeles y de mujeres. De ángeles caídos y de mujeres. Entonces, estos gigantes, cuando mueran, se convertirán en espíritus inmundos. Goliat era un gigante. Ese era el problema de Goliat con David. Que David sabía que Goliat era un gigante. O sea, que David sabía que Goliat era un descendiente de ángeles. Entonces, por eso es que David, que está lleno del Espíritu Santo, porque Dios levantó una guerra de exterminio contra esas cosas. Y Dios dijo, a esas cosas las voy a exterminar. Por eso usted no ve un gigante ahora, porque Dios dijo, a todos los extermino. Y levantó una guerra de exterminio contra esas cosas. Y entonces esas cosas, cuando Dios las fue exterminando, se fueron convirtiendo en espíritus inmundos. Entonces, como ellos tienen parte de ángel y parte de ser humano, entonces ellos no son salvables. Entonces ellos, como tienen algo de ser humano, ellos al no tener cuerpo, ellos deben buscar un cuerpo humano. Por eso es que siempre la Biblia explica, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. El espíritu inmundo siempre busca entrar al hombre, a un cuerpo humano, porque no tiene cuerpo. Entonces él necesita un cuerpo. Entonces la gente confunde espíritus inmundos con ánimas. Y comienza el enredo. Cuando la gente comienza a hacerle culto a las famosas ánimas, que la gente supone que las ánimas son almas de seres humanos que se murieron, eso no es así. Cuando un ser humano se muere, un ser humano o va al Hades o va al seno de Abraham, que en este momento se llama el paraíso, y allí queda encerrado. Cuando Cristo Jesús murió, la Biblia no dice que Cristo Jesús era un ánima que rondaba. ¿Lo vio rondando? No. Él fue directamente a un lugar. ¿A dónde? Al Hades. Porque él estaba expiando los ¿qué? Los pecados de nosotros. Mira, él fue directamente al Hades. Mire. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. En este mundo hay mucho cuento, hay mucha mentira. 2. Versículo 22. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que era un plan de Dios que Machía muriera. Prendiste, y es decir, agarraste y qué, y mataste, y por manos de qué, de inicuos. ¿Cómo lo mataron? Crucificándolo. ¿Y quién fue el autor intelectual? Satanás. ¿Y quiénes fueron los autores materiales? Judíos, gentiles, fueron autores materiales, y el autor intelectual fue Sata. El autor intelectual de ese acto fue Satanás. Versículo
24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese, ¿qué? Retenido por ella. Eso significa que cuando una persona se muere, la muerte lo retiene. Entonces, Cristo Jesús iba a morir para resolver el problema, este problema, que la muerte no retuviera a un ser humano siempre y cuando ese ser humano se muriera lavado por la sangre de Jesucristo. Que la muerte no lo retuviera y Cristo un día lo que lo reviviera, lo regresara. Entonces Él iba a resolver ese problema. O sea, Él iba a resolver todos los problemas. Porque David dice de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne, o sea, mi cuerpo, el cuerpo de Cristo descansará en esperanza. ¿Metido dónde? En la cueva, ¿se acuerda? Porque no dejarás mi alma. ¿Sabe quién está hablando aquí? El que escribió esto, ¿sabe quién fue? David. Pero David en ese momento estaba funcionando como profeta. ¿Y sabe de quién está hablando él en este momento? De Machía. Que Machía iba a decir un día cuando viniera, no dejarás mi alma ¿dónde? En el Hades. O sea que el alma de Machía fue al Hades. ¿Qué fue a hacer allá? A expiar los pecados de nosotros. Por eso es que dice, encerrado estoy y no puedo salir. Y por eso es que dice, porque era imposible que la muerte lo que lo retuviera. Entonces la muerte retuvo a la semilla. ¿Cuántos días podía retener la muerte a la semilla? Eso es lo que dice Génesis, 3 días. Porque al tercer día la semilla ¿qué? Brota. Y al tercer día brotó. O sea, el Señor resucitó, brotó. Brotó la semilla. ¿De dónde salió el Señor en ese momento? De la tierra. De abajo. Salió. Venciendo a los principados y venciendo a las potestades. ¿Entendemos esa parte, cierto? Bueno. Por eso es que dice aquí, versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ¿quién? El rey David era profeta. ¿Por qué era profeta? Porque tenía con Dios una ¿qué? Una gran y profunda relación. Y todo el que tenga con Dios una gran y profunda relación es profeta. Porque profeta es todo aquel que va a lo secreto de Dios y en lo secreto Dios le cuenta su secreto y le dice esto y esto y esto y esto y esto. Por eso es profeta. Y dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, o sea, a la parte ¿qué? A la parte física, levantaría a quién? Al Machía, para que se sentase en su trono, dice, en cuanto a la parte física, no habla de la parte interna. O sea, lo que está diciendo aquí es que Dios simplemente iba a colocar a un hombre de sangre y carne en la línea genealógica de quién? De David, para que oficiara como ¿qué? Como Machía. Pero sabemos que no podía ser un hombre engendrado por otro hombre, sino que el que lo tenía que engendrar directamente, ¿quién era? Dios. Y que la genética de ese hombre, el ADN, no podía ser terrenal, tenía que ser celestial. Por eso es que Cristo Jesús es hombre de otro mundo. El que nos salvó a nosotros no era terrenal, era un hombre de otro mundo. No era un ete, era Yahshua Mashiach. Entonces dice, versículo 31, viéndolo antes, ¿por qué lo vio antes? ¿Por qué lo vio antes? Viéndolo antes. ¿Qué fue lo que él vio antes? Todo lo que iba a pasar ¿con quién? Con Jesucristo. ¿Quién vio antes eso? David. De tantos los que vieron, uno de ellos fue David. David vio antes, cuando él vivía, vio todo lo que iba a pasar con Jesucristo. Abraham también.
Los grandes profetas supieron que Dios tenía a alguien que iba a mandar. Satanás también sabía. Viéndolo antes, habló de la ¿qué? De la resurrección de Cristo. ¿Quién? David. Que su alma no fue dejada ¿dónde? Ni su carne vio corrupción. ¿Clarito o no? ¿Su carne qué es? Su cuerpo. Y su alma es la persona de Jesucristo. Que no iba a ser dejada ¿dónde? En el Hades. Sino que al tercer día él lo vio que él brotó. Era profeta. ¿Entendemos esa parte? Bueno, esto es importante que lo sepan, para que sepamos dónde estamos parados en este momento. Bueno, entonces, en el Génesis 6 van a aparecer los espíritus inmundos. ¿Hijos de qué? Hijos de los ángeles, exacto, hijos de los ángeles. Versículo 6, capítulo 6, versículo 4. Los nefilín, seres caídos en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. ¿Llegaron qué es? Tuvieron relaciones sexuales. Y les engendraron hijos. Estos fueron los poderosos, los hombres fuertes, gigantes, que desde siempre fueron varones de renombre. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de ellos era todo el día sobre el mal. Entonces Dios va a traer el diluvio. Todos los seres humanos que se mueran ahí van para abajo. Solamente se salvan los que estén en el arca. Todos los seres humanos que mueran allí, ahogados, van para abajo. Los que sobreviven son los que están en el arca. Y todos los gigantes mueren y se convierten en ¿qué? En espíritus inmundos. Entonces aparecieron los espíritus inmundos. Y a partir de aquí usted ya va a ver espíritus inmundos. O sea que ahora ya no es solamente Sata, ángeles caídos, sino que ahora apareció otra cosa. Aparecieron espíritus inmundos. Y ahora estas cosas tienen el poder de meterse dentro de las personas y manejar a las personas desde adentro. Y causarles daño, locura, enfermedad, muerte a las personas, ruina, estas cosas. Aparecieron en la palestra de la humanidad. ¿Quiénes? Espíritus inmundos. Levítico 17:7 dice. Levítico, por acá hay asientos. Levítico 17:7 dice. Es importante que usted entienda esto, ¿oyeron? Esto Dios no lo está hablando porque sí, esto es importante para que usted sepa en qué, cómo ubicarse, para que usted se ubique. Levítico, ¿qué? 17:7 dice así. Levítico 17:7 dice, y nunca más sacrificarán su sacrificio ¿a quién? A los demonios, tras de los cuales han ¿qué? Fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Ahí están los demonios, o sea, espíritus ¿qué? Inmundos, demonios o espíritus inmundos. Deuteronomio 32:17. Deuteronomio 32:17. Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios y no a quién, y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. ¿Por qué? Porque los demonios nacieron ¿dónde? Aquí mismísimo en la tierra, que no habían temido vuestros padres. Segunda de Crónicas capítulo 11. Segunda de Crónicas capítulo 11. Segunda de Crónicas capítulos 11. Versículo 15. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos. Lugares altos son como San Antonio, las Tres Cruces y todos esos lugares donde
pues la doctrina romana celebra sus cultos, eso no es un culto para Dios. Olvidémonos de ese cuento, que ningún culto de eso es para Dios. Discúlpenme, pero no son cultos para Dios. El culto para Dios vino directamente de arriba. ¿Quién lo trajo? Yahshua Mashiach. Todo culto que nació aquí en la tierra no es de Dios. Porque el verdadero culto a Dios vino de arriba. Porque toda la tierra se había, ¿qué? Corrompido. Entonces, como toda la tierra se corrompió, aquí en la tierra nadie hacía un verdadero culto a Dios. Entonces, tuvo que venir desde el comienzo. La Ruach HaKodesh enseñaba el verdadero culto a Dios. La Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Luego vino Mashiach. Y Mashiach nos enseñó el verdadero culto a Yahweh. O sea que el verdadero culto a Yahweh no es terrenal, el verdadero culto a Yahweh es celestial. Ningún sistema religioso le hace un verdadero culto a Yahweh. Ninguno. Entonces, versículo 15. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los ¿qué? Los demonios y para los becerros que él había hecho. Estos son los cultos que organizan aquí en la tierra. Libro de Salmos 106, Salmos 106, versículo, Salmos 106, versículo 37. Leamos desde el versículo 34. No destruyeron a los pueblos que Dios les dijo. Entonces, muchas veces la gente habla, pero no sabe qué es lo que Dios está haciendo. Dios le dijo a Israel, destruyan a esa gente. Dios tiene todo el derecho de hacer lo que quiera en esta tierra. ¿Por qué Él dijo destruyan a esa gente? Porque Satanás estaba contaminando a todo el mundo. Y ya esa misma gente Satanás la iba a usar para contaminar ¿a quién? Al mismísimo pueblo de Dios. Así como pasa ahora. Lo mismo. No destruyeron a los pueblos que Dios les dijo que destruyeran. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus qué. Entonces allí es que el pueblo de Dios comienza a hacer cosas que no son de Dios, porque él comienza a combinarse con todo el mundo. No se trata de desechar a nadie, sino que se trata de cuidarse de la enseñanza. Los cuales, ¿y sirvieron a quién? A sus ídolos, los cuales fueron causa de su qué? De su ruina. ¿Quiénes? Los ídolos. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas ¿a quién? A los demonios. Y se fue contaminando todo. Y todo eso ha llegado hasta nuestro tiempo. Porque hasta el mismísimo Israel es contaminado. Y entonces, si el pueblo de Dios no se cuida, el pueblo de Dios también se está entrelazando con todo eso. Y eso se está formando un lío. Mateo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo. Mateo capítulo 7. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos usando tu nombre? Y usando tu nombre echamos ¿qué? Fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. ¿Por qué echamos fuera demonios? Porque los demonios están adentro de las personas. Por eso es que los demonios se echan fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de adentro de las personas. Porque los demonios, como no tienen cuerpo, ellos van adentro de las personas. Libro de Mateo capítulo 8. Versículo, Mateo 8, versículo 16.
Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera ¿a quién? A los demonios. Echó fuera. ¿Fuera de dónde? De los cuerpos de las personas. Y sanó a todos los enfermos. Versículo 31. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, y siempre usted verá que echar fuera está relacionado ¿con quién? Con un demonio. Porque los demonios no tienen cuerpo. Y los demonios buscan siempre un cuerpo. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. O sea, endemoniado es que tiene adentro un demonio. Y echado fuera el demonio, siempre usted verá que demonio tiene que ver con ¿qué? Con echar fuera. Demonio tiene que ver con echar fuera. Por eso es que no es tanto el fuera, 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 porque tiene que, ¿dónde está el endemoniado? Pues para echarle el demonio afuera, ¿o no? Por eso no se trata de todo el tiempo fuera, 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 porque cuando el Señor echaba afuera era que ahí había ¿qué? Un endemoniado. Entonces si le pone fuera, fuera, entonces todos están endemoniados ¿o qué? ¿Ya ve que siempre que el Señor echaba afuera era porque allá había un endemoniado? Y él sabía que allá había un demonio y lo echaba afuera. ¿O no? Pero usted está en su casa y comienza, fuera, fuera. Bueno, Dios sabrá. Dios sabrá quién está echando fuera. Bueno. Capítulo 9, versículo 33, le dije. Bueno, 9, 30 y... Bueno, ya. Versículo 33. Y echado fuera el demonio, el muchacho, el mudo, ¿qué? Habló. O sea, ¿quién lo tenía mudo? El demonio. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Entonces, mira, por eso fue que Dios mandó a este hombre. Porque en la tierra todo el mundo estaba bajo el poder de Satán. Entonces nadie tenía capacidad para luchar con él y qué, y vencerlo. No importa que fuera un hombre de Dios, no importa que fuera Enoc, Matusalén, Noé, Sem, David, Abraham, Elías, Eliseo, no importa que fuera uno de esos grandes hombres de Dios. Eran grandes hombres de Dios, pero no les alcanzaba la capacidad como para enfrentarse al diablo y qué, y vencerlo. Entonces Dios manda a uno que no tiene ninguna relación con el diablo, Yahshua Mashiach. El mismo Dios lo engendra y el mismo Dios le da un cuerpo y no va a usar ni óvulo de mujer ni semen de hombre, porque tanto el óvulo de la mujer como el semen del hombre, los dos son portadores de la genética adánica y esos genes están caídos. Entonces él tiene que mandar a alguien que no tenga genética humana, aunque sea humano. Entonces él le coge y él le forma un cuerpo y lo mete en el vientre de Miriam. Y Dios engendra a ese muchacho y Dios hace que ese muchacho nazca normal, para que nazca como un hombre normal. Entonces nació Yahshua Mashiach. Cuando nace él, Satanás ya sabe que nació. Entonces Satanás ya sabe que el único en la tierra que puede vencerlo a él es ese muchacho, que de los demás nadie. Solo ese muchacho. El muchacho de Génesis 3:15. Entonces él investiga con los sabios y usando a Herodes el Grande, trata de matar al muchacho. Allí es que Dios le dice a José, llévamelo para Egipto. Y luego le dice, regrésalo. Dios está cuidando al muchacho porque Satanás va a tratar de matarlo. Entonces Satanás, que no sabía, cogió y mató a todos los muchachos de 1 a 2 años.
¿Se acuerda? Va a tratar de matarlo y de matarlo. Entonces, por eso es que dice aquí, en el libro de Apocalipsis 12, aquí, Apocalipsis 12, en Apocalipsis 12, las señales que usted ve aquí no son una supuesta Virgen María. En la Biblia no hay una Virgen María. No existe. La Virgen María es una diosa romana llamada la Pomona. Y se la metieron a la gente diciendo que era dizque la madre de Jesús. No, es la Pomona, una diosa romana. Miren esto, mire. Le leo esto. Historia de la noche de Halloween. Cada año se populariza más la celebración de la fiesta de Halloween o noche de brujas. Si es noche de brujas, usted ya sabe, no se ponga a discutir con Dios que es noche de brujas. ¿Qué tiene que ver un niño con una bruja? ¿Qué tiene que ver un niño? Es que no es sino meterle sentido común. ¿De dónde salió la brujería? Sí, los espíritus inmundos inventaron la brujería. Entonces, ¿qué tiene que ver un niño con una bruja? Los niños, con la plena aprobación de sus padres, que son corrompidos los padres, salen por la noche del 31 de octubre, 31 de octubre es el final del calendario satánico, y el 1 de noviembre es el día de la muerte. ¿Y quién tiene el imperio de la muerte? Sata. ¿O no? Y la gente no ata cabo, amarre cabo, porque si no va a tener problemas. Vestidos de fantasmas, vampiros, calaveras o demonios, pidiendo dulces casa por casa. El nombre Halloween es una palabra derivada de la expresión inglesa All Hallows Eve, que significa víspera o vigilia de todos los muertos. Porque al otro día es la fiesta de todos los muertos. Esta festividad deriva de los ritos de los sacerdotes druidas de los celtas, tribus que vivían en parte de Europa y sus creencias religiosas estaban basadas en el politeísmo, o sea, tenían varios dioses. Al tener varios dioses, esos dioses son espíritus. ¿Espíritus de las qué? De las tinieblas. ¿Sabe a quién le llaman dioses? A los espíritus de las tinieblas se le llaman dioses o se conocen como potestades. Por eso cuando Machía vino dice, él luchó contra los principados, contra las potestades. Se organizaron, están bien organizados. Satanás, los ángeles caídos y los qué? Los espíritus inmundos. Todos sabían que Dios mandaba a uno que los venciera. Y todos se organizaron contra el muchacho. Pero Dios está bien preparado. Entonces Dios preparó al muchacho de tal forma que Satanás no se lo tumbara, porque si se lo tumba, hasta aquí llegamos. Entonces Dios sabía que Satanás iba a intentar vencer al muchacho de una forma sencilla. O lo mata primero. Entonces cuando el muchacho era niño, Satanás intentó matarlo. Eso explica el libro aquí. Eso es lo que vamos a leer. Apocalipsis 12 aquí, mira. Aquí la señal en el 1 es que Machía va a nacer. En el 3 es que ahí está Satanás, el dragón. También apareció otra señal en los cielos. He aquí una gran serpiente dragón escarlata. Ya sabe usted de quién está hablando Dios aquí. De Sata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. O es decir, que era el que manejaba todos los que, los reinos, los gobiernos de la tierra y la gloria de ellos. Eso es 7 cabezas y 10 cuernos. Eso significa que Satanás es el que maneja los gobiernos de la tierra. Libro de... No, le leo, ¿no? Le leo en el libro de Lucas, en el capítulo 4, se lo leo aquí. Lucas 4, le leo. Usted retiene, se lo leo. Dice, Lucas 4, versículo 1.
Jesús, lleno de la presencia divina, volvió del Jordán y fue impulsado en su mente para ir al desierto, y allí era guiado en el Espíritu, donde fue tentado por Satanás por 40 días pasados, los cuales tuvo hambre. O sea, aquí comenzó a tentarlo con el propósito de tumbar al muchacho. Versículo 5, Satanás lo tomó consigo arrebatándolo a una montaña muy alta y le mostró en visión por unos segundos todos los gobiernos y glorias que tendría la humanidad. Ese es el monstruo de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esos son los gobiernos humanos y toda la gloria de ellos. Ese es el monstruo de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y el dragón está allí porque él dice, y el dragón tenía. Y ese dragón tenía aquí una gran serpiente, dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Eso significa que el que maneja los gobiernos humanos es Satanás. Tenía el dominio sobre los gobiernos humanos y la gloria de ellos. Satanás le dijo, todos esos gobiernos y sus glorias y la autoridad para dirigirlos estoy dispuesto a concedértela, pues a mí me ha sido dada y a quien yo quiera la doy. Eso fue lo que pasó en el Edén. ¿Vieron a Barack Obama celebrando Halloween? El presidente Santos es masón. Maduro no, el otro, el que no era tan maduro, Chávez sí. Chávez era masón, por eso era que Chávez y Santos no peleaban. Pero como Uribe no era masón, ahí estaba la guerra montada. ¿Ya lo entiende? Entonces, los masones son los peones de los Illuminatis, los peones. Entonces usted no va a esperar. ¿Sabe por qué no pasa nada? Porque hay un Dios todopoderoso que le dice a todas esas cosas, ustedes, o sea, no le permite que se muevan más allá de lo que Dios quiera. Por eso es que estamos aquí. Porque donde Dios no estuviera aquí, estábamos en la olla. Esta gente coge todo y lo desbarata todo. Alabe lo que Él vive. Por eso es que tenemos que agradecerle a Dios toda la vida. ¿Oyeron? Hay un Dios todopoderoso que Él es que permite que estemos aquí. Usted ve lo que están haciendo, están destruyendo la salud. Ya nadie se puede retirar, no va a tener jubilación. Usted sabe eso, ¿no? Todo eso es fraguado. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que ya viene la parte final. Y como ya viene la parte final, él lo único que está pensando es en enfrentarse a la parte final. Y entonces te está desbaratando todo lo que encuentra. Usted no puede ponerse a pensar que mundo cambia, mundo cambia. No, no piense eso, que mundo ya no cambia, mundo destruido. Aquí no es para que cambie el mundo, aquí es para que cambie usted. Mundo no busque. ¿Cuándo usted ha visto mundo cambiando? Cambiando sí, pero para mal. Desde que nacimos y hemos venido, todo va para mal o no. Y si estamos aquí es por Dios. Porque donde no fuera por Dios no estaríamos aquí. Entonces, mundo no puede cambiar porque mundo está bajo la dirección de Sata. Y Sata todo lo que coge, lo mata, lo roba o ¿ya lo vio? Entonces usted no puede decirle a Dios que cambie el mundo, que el mundo no va a cambiar. Dígale a Dios, cambia gente, que es distinto. Pero mundo no. Porque resulta que Dios tiene una cosa completamente distinta a esto. Es por eso. Porque Dios sabe que esto ya no tiene remedio. Entonces por eso es que Dios lo que está haciendo es diciéndole a la gente, vengan donde Cristo, que ahí está el remedio. Alabe lo que Él vive. Entonces mire aquí. Aquí dice, versículo 5, 4, y su cola, la lengua de Satanás, arrastró la tercera parte de los ángeles de los cielos y las arrojó ¿a dónde? A tierra. Por eso es que le llaman los ¿qué? Ángeles caídos, ¿vio? Arrojó a tierra. Y el dragón, o sea, Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Vio? Que tan pronto como nació Machía, Satanás quiso devorarlo. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo? Después de que le dio al diablo en la cabeza, él se fue. Ya, se fue, me voy. Fue arrebatado, se fue.
Aquí está el resumen de todo. Entonces, vamos para el asunto. Estábamos en, aquí no hemos terminado esta. Mire, mire esto. Aquí. El nombre Halloween, ya sabemos, ¿no? Esta festividad deriva de los ritos de los sacerdotes druidas de los celtas, tribus que vivían en parte de Europa y sus creencias religiosas estaban basadas en el politeísmo, varios dioses. Una de estas divinidades era Samán, dios de los muertos. Los sacerdotes druidas se reunían cada año el 31 de octubre para invocar al dios Samán. O sea, ellos llamaban al dios de la muerte, Dios muerte, venga. Y a miles de espíritus malignos, con el fin de conocer lo que les depararía el futuro. Luego de que los romanos conquistaron los territorios de los celtas, Escocia e Irlanda, entre otros, por el año 43 antes de Jesucristo, se añadió a la festividad de los druidas la invocación de Pomona, diosa romana de los árboles frutales, diosa romana. Y a esta diosa romana, Pomona, fue que terminaron dándole el nombre de Virgen María. Para que lo sepa. Virgen María es una diosa romana que se llama Pomona. Bueno, voy a guardar este aquí porque usted ya sabe eso. Vámonos aquí al libro de, estábamos en Mateo capítulo 9, bueno, capítulo 9, versículo 34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Allí es que el Señor dice, pero ¿cómo se te ocurre que un demonio va a echar fuera a otro demonio? Diablo no echa fuera a diablo. El único que tiene poder para echar fuera a un demonio es Yahshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque Yahshua HaMashiach fue el que los ¿qué? El que los venció. ¿Ya entiende? Entonces, van donde el brujo, no va a echar fuera demonios. Va a hacer una cosa rara donde aparentemente resolvió el problema, pero después del problema que se viene va a ser peor. Viene el señor cura y va a hacer el exorcismo. No va a echar fuera demonios, porque demonio no echa fuera demonios. Después lo que va a hacer es que eso va a provocar un mal peor. Porque el único que echa fuera los demonios es Yahshua HaMashiach. Porque él fue que los ¿qué? Que los venció. Y él tuvo que venir de arriba, porque aquí abajo no había nadie capacitado para ¿qué? Para vencer a los demonios. ¿Ya lo vio? Capítulo 12. Estamos en el libro de versículo 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos entonces? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. El que tiene poder para echar fuera los demonios es la Ruach HaKodesh. ¿En el nombre de quién? De Yahshua HaMashiach. Capítulo 24, versículo, aquí dice, bueno, versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino ¿por quién? Por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces ahí es que el Señor les dice, ¿cómo se les ocurre? Diablo no come diablo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Esto significa que nunca un demonio echará fuera otro demonio, porque significa que se están ¿qué? Dividiendo. Ellos no se dividen, ellos lo que hacen es una triquiñuela para hacerle creer que la cosa se resolvió, pero después el mal que se viene es peor. Bueno, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4.
Lucas capítulo 4 dice así. Lucas capítulo 4, versículo, Lucas capítulo 4, versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El santo de Dios, o sea, la persona que Dios colocó para destruirnos a nosotros. Ellos sabían. Los demonios sabían quién era Machía. Ellos todos sabían, ojo, que en cualquiera de estos años Dios va a mandar a alguien, porque Él le dijo a la serpiente que iba a mandar a alguien y ese alguien va a ser mandado por Dios para destruirnos a nosotros. Ojo, alerta. Entonces los demonios, Satanás se la pasaba en alerta. Que Dios va a mandar a alguien. Y cuando aparece Yahshua Hamashiach, las tinieblas empiezan, ¡ojo, que llegó el hombre! Hay que hacer algo, porque si no, nos destruye. Entonces comenzaron las tinieblas a moverse con el propósito de hacerle la contra, ¿a quién? A Yahshua Hamashiach. Y empezó la guerra. Y Dios moviéndose con su Hijo. Y Satanás con todos sus demonios. Y con todos sus ángeles. A ver qué hacían con el muchacho, a ver si lo acababan, lo mataban, lo sacaban. Empezó la guerra. Y los seres humanos no nos estamos dando cuenta de nada. Y Dios está haciendo algo por nosotros. ¿Qué le parece? Es maravilloso Dios. Versículo 30, estoy en el 4, 35. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate. ¿Por qué él podía hacer esto ahí? Porque es que él había sido directamente enviado ¿por quién? Por Yahweh. Yahweh lo mandó directamente. Venía bajo la autoridad suprema del universo. Pero todavía no los ha vencido. Porque él los va a vencer no por él. Porque mire que él los puede echar fuera, ¿o no? Sino que él tiene que vencerlos para favorecer ¿a quién? A nosotros. Por eso es que él lo tiene que vencer. Porque mire que él aquí los está echando fuera, ¿o no? Pero él todavía no los ha vencido. Pero es que él sí puede hacer eso. Pero es que no es tanto que él haga esto ahora. Es que él tiene que hacer algo por nosotros. Entonces él tiene que vencer a los principados y a las potestades para entregarnos principados y potestades vencidas. Y decirnos a nosotros, ahí se los dejo tirados, están vencidos. Satanás ya fue vencido. Satanás nunca ganará nada. Él ya perdió todo. Cristo Jesús lo despojó. ¿Se acuerda? Cristo Jesús ya le ganó todo lo que podía ganar. Ya se lo ganó todo. ¿Ya lo entiende? Entienda esa parte. El asunto de Satanás no es, él no está guerreando porque él pueda ganar algo. Él ya no gana nada. Satanás ya lo venció. Cristo Jesús ya lo venció. Ya lo despojó. Ya le quitó todo. Sino que él tiene que ir hasta los 6,000 años. Y el propósito de él es, él sabe, ya me vencieron, ya me acabaron. Entonces yo aquí lo que tengo que hacer es acabar con la mayor cantidad posible de seres humanos, que se mueran, que se vayan para el infierno. Dios, mire que Dios no está en esa, es Sata. Y el ser humano le ayuda a Sata. Entonces él como maneja los gobiernos, él maneja empresas, maneja artistas, él maneja todo eso. Entonces salen los artistas y todo el mundo abajo de la cabeza del artista. Las muchachitas, ¡ay, John Bieber! Y comienza. Y no saben quién está atrás del muchachito. Y el muchachito no sabe quién lo maneja. Justin Bieber. Que el Señor lo bendiga. ¿Ya entiende? Y nada de eso es para la gloria de Yahweh. ¿Lo ha visto? ¿Para la gloria de Yahweh? No. Es para la gloria del príncipe, la potestad del aire. Entonces, él no se deja ver, pero él está allí.
y está manejando a todas las muchachitas, maneja a los muchachitos y maneja a todo el mundo. Entonces, todo eso hay que saberlo. Entonces, usted se sale. No importa que le digan fanático, sálgase. No importa que le digan fanático. No, pero ¿por qué no podemos disfrazar al muchachito de pollito? Pero el pollito no hace nada malo. Como decía mi amiga, ay, es que no podemos bailar ni el pájaro amarillo. Es que el pájaro amarillo viene volando el pájaro amarillo. ¿A quién le ha hecho daño el pájaro amarillo? Baila tu pájaro amarillo si quieres. Nadie dice que no. Uno puede hacer lo que quiera, ¿o no? Dios no nos está diciendo que no hagamos. Lo que pasa es que como usted tiene temor de Dios, usted dice, no señor, yo no lo hago. Es eso, porque tiene temor de Dios. Es eso. Bueno, entonces los demonios sabían que él era Machía. Sabemos quién eres. Y el Señor le decía, cállense. ¿Por qué? El Señor no quería que los demonios lo delataran delante de la gente. Porque el asunto con Machía es un asunto de yo confío, yo creo. Dios me dijo, lo creo. Por eso era que él no permitía. Entonces está Satanás, ángeles caídos y espíritus inmundos o demonios. ¿Quiénes se meten en los cuerpos? Los espíritus inmundos o demonios. Ellos son los que tienen esa capacidad, porque no tienen cuerpo, de meterse a los cuerpos de las personas y dominar a las personas, hacer con las personas lo que quieran. Por eso Cristo Jesús vino y los venció. Mateo 10, espíritu inmundo. Mateo 10, dice así. Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. ¿Ha visto que siempre se echa fuera es al demonio o al espíritu inmundo? Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 12:43. 12:43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida de adornada. Bueno, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus que son peores que él, y entrados moran allí, y el estado actual de esa persona viene a ser peor que el estado que tenía antes. Así también acontecerá a esta mala generación. Lo mismo que pasa aquí, le pasará a esta mala generación que no quiere someterse ¿a quién? A Dios. Marcos 5 dice así, y nos vamos para otra parte antes de terminar. Marcos 5. Marcos 5. Marcos 5 dice así. Versículo 8. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. ¿Cómo comenzó todo? El endemoniado gadareno. Porque le decía, Cristo Jesús no le decía a la persona, no, le decía al demonio. Cuando Cristo Jesús dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, usted tiene que saber que no dirija a la persona, dirija la guerra al que lo está usando. Porque de pronto usted se equivoca dirigiendo la guerra a la persona, entonces usted ataca a la persona, no ataque a la persona, ataque al que lo está dirigiendo. Porque Cristo Jesús, en este caso, él no se dirigía a la persona, él se dirigía ¿a quién? Al que estaba usando a la persona. Entonces por eso que usted tiene que dirigirse es, tú que estás usando a la persona, él ya sabe quién es. En el nombre de Machía, por la autoridad de Machía, estás amarrado. Entonces usted ya sabe a quién dirige. No es la persona, es al que está dirigiendo a la persona. ¿Qué pasó? Entonces, Cristo Jesús se enfrentó con ellos. Ellos trataron de vencer a Cristo Jesús y no pudieron. ¿Cómo? Trataron de hacer que Cristo Jesús pecara, pero Cristo Jesús no pecó. Al no pecar, Satanás, el autor intelectual de la muerte de Machía, se inventa un juicio falso. Luego declara a Machía culpable cuando Machía era inocente. Entonces, el mismo Satanás declara, mátenlo en el madero. Entonces, matan a Cristo Jesús en el madero.
Cuando matan a Cristo Jesús en el madero, Cristo Jesús, el Dios se cercioró de que Cristo Jesús cuando muriera, muriera sin pecado. Entonces Cristo Jesús muere sin pecado. Al morir sin pecado, entonces allí es que Dios puede declarar culpable a Satanás. Por eso es que Cristo Jesús decía, ahora es el juicio a este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso está en Juan 12. Por eso era que él decía eso. Juan 12. ¿Por qué Dios está enseñando eso? Porque hablamos y hablamos y hablamos, pero muchas veces no sabemos de dónde viene el problema, qué fue lo que pasó para poder nosotros movernos. Juan capítulo 12 dice así. Juan capítulo 12. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo, o sea, ahora es el juicio ¿de qué? Del príncipe de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo ¿qué? Será echado fuera, o sea, ¿lo vamos a qué? Lo vamos a vencer, lo vamos a vencer, dice Machía. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos la traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a qué? A morir. Entonces cuando él vence a los principados y a las potestades. Lleva la maldición, lleva el pecado, aún los pecados voluntarios de nosotros. ¿Sabía usted eso, no? Los pecados voluntarios de nosotros no eran pagados en el Antiguo Testamento, pero Cristo Jesús los pagó en el Nuevo. Aún los pecados voluntarios que cometemos, Cristo Jesús los llevó. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio, la clavó en el madero, ¿cierto? Y despojó ¿a quién? A los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En el madero. Eso está en el libro de Colosenses, ¿se acuerda? Entonces, por eso es que él ahora explica, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, ¿dónde? Desde el segundo cielo, porque la posición de dominio de Satanás comienza ¿dónde? En el segundo cielo. Entonces, por eso es que él dice, aquí en el libro de Efesios, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el ¿qué? Y en el poder de su fuerza. ¿Sabe por qué? Porque solamente Machía lo venció. Entonces, para poder hacer algo contra él, tenés que apoyarte en quién? En Machía, que lo venció. Por eso es que él dice, separado de mí. Si no entendemos esto, en la olla. ¿Ya sabes por qué es Machía? ¿Por qué Machía es Machía? Porque Machía fue la persona que Dios colocó y vino desde arriba, de otro mundo, y él fue que venció a los principados y a las potestades. Entonces, nosotros caminamos sobre la base del triunfo de Machía. Y sobre la base del triunfo de Machía es que te moves. Y sobre esa base es que podés ir adelante. Por lo tanto, no es tu triunfo, es el de Machía. Lo que pasa es que Machía lo hizo por vos, entonces tú tenés derecho legal a apoyarte en Machía, que venció al diablo. Y por Machía podés vivir en esta tierra y el diablo no te puede tocar. Por Machía. Alabe lo que él vive. ¿Ya lo entendió? Versículo 10, capítulo 6 del libro de Efesios, la armadura de protección de Elohim es sobre la base del fundamento del triunfo de Machía. Si Machía no hubiera triunfado, estábamos en la olla. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en Yahweh y el soberano y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las maquinaciones del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes, segundo cielo. Es por eso que él dice eso. Pero también dice, he aquí os doy potestad, ¿de qué? De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a pasar. Nada te va a pasar. Porque es sobre el fundamento de lo que hizo Machía. Entonces, si nos movemos sobre el fundamento de lo que hizo Machía, nada nos va a pasar. Tú no te vas a enfrentar con el diablo sobre el fundamento de que eres bueno. Eso no funciona así. Diablo, tenés que irte porque soy bueno. No.
El diablo te dice, yo soy más bueno que vos. Entonces, no puede hacer eso. No es sobre el fundamento de lo suyo, de usted, del ego suyo, del ego mío. No, es sobre el fundamento de lo que Machía hizo. Entonces, si usted va sobre ese fundamento, usted va a llegar lejos. Porque usted ya sabe qué fue lo que pasó y usted ya sabe cómo defenderse. Eso fue lo que hizo David. Como David era profeta, cuando David se va a enfrentar con Goliat, él no dice, oye Goliat, te digo que es que yo, aunque me vea chiquito, yo soy el Davidcito. Y vas a ver lo que te voy a hacer. No, él no dice eso. Él dice, oiga, pero este gigante, ¿cómo se va a meter con el ejército de Dios? Y dice, yo voy es en el nombre, ¿se acuerda? ¿Cómo dice David? Oye Goliat, yo vengo es en el nombre de Yahweh. ¿Ya lo vio? Es eso. Usted no puede ir en el nombre suyo porque lo destrozan. Olvídese de ese cuento. Oye, Satanás, es que yo soy un predicador de Racamanda, casi te destroza. Tiene que ser sobre el fundamento de Machía. Oye, Satanás, Machía te venció. Y sobre el fundamento de que Machía te venció, ahora sujétate. Y él se sujeta. Sencillo. Así es que funciona. Ese es el Dios de la Biblia. O sea que, gloria a Dios por habernos hecho el gran favor. Tendremos que agradecerle a Dios toda la vida. Dios, gracias por haber vencido al diablo en el nombre de Yahshua Mashiach. Alabe lo que él vive. Dios, gracias por haber vencido la enfermedad en el nombre de Yahshua Mashiach. Dios, gracias por haber vencido la maldición en el nombre de Yahshua Mashiach. Dios, gracias por haber vencido la muerte en el nombre de Yahshua Mashiach. Dios, gracias por haber vencido la pobreza en el nombre de Yahshua Mashiach. Y le da gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros en el nombre de Cristo Jesús, de Yahshua Mashiach. No somos nosotros, es Dios. Por eso no podemos darle la gloria a los hombres. Nada de eso. La gloria es para Yahweh. Yahweh es glorioso. Y Yahweh quiere que estemos con Él por los siglos de los siglos. ¿Nos levantamos? Es fácil, es fácil. Claro, ¿por qué es fácil? Porque Cristo Jesús fue que hizo la difícil. ¿Quién hizo la difícil? ¿A usted le toca la fácil o no? Porque la difícil, ¿quién la hizo? Cristo Jesús hizo la difícil. Si usted no avanza ahora, no sé cuándo va a avanzar. ¿Sabe por qué Satanás parece que tuviera tanto poder sobre los seres humanos? Cristo Jesús dio la clave. Satanás es muy organizado. No se divide. ¿Ya vio? Diablo respeta a diablo. ¿Lo ha visto? Entonces, entre los diablos hay un respeto total. ¿Ha visto o no? Entonces, como ellos se respetan toda la línea que ellos tienen, entonces por eso es que ellos pueden desarrollar ese poder contra los seres humanos. Y como los seres humanos no respetan a Dios, mira, en estos días, ¿a quién es que saludamos? ¿A Elena? ¿A Elena? ¿Está en Sevilla? Bueno, saludamos a Elena, que está en Sevilla, España, y que nos está viendo por vía internet. No conocía del Señor, pero ya está conociendo, ¿cierto? Bueno, por eso el Señor dice, postreros serán como primeros. Bueno, se me fue la cosa, Dios tráeme la cosa otra vez en el nombre de Yahshua Mashiach. Estábamos en... Ya. El problema es que los seres humanos no se sujetan a Dios y tampoco respetan el orden establecido por Dios. El hombre tiene problema de autoridad. Hijos no respetan a los padres, padres
atacan a los hijos, marido no respeta a mujer, mujer no respeta a hombre, las personas no respetan el orden establecido por Dios. Entonces, para que Cristo Jesús tuviera el poder que tuvo y que tiene, Él tenía que estar bajo autoridad. Entonces, Él tenía una autoridad que era ¿quién? El Padre. Entonces, al él estar bajo la autoridad del Padre, Él se sujetaba a la autoridad del Padre. Y eso era que hacía que fluyera un poder terrible. Lo mismo pasa con nosotros. No importa. Usted dice, bueno, pero la autoridad... No importa. La autoridad es Dios. Entonces, si Dios le coloca a usted a alguien como autoridad, es para que usted tenga autoridad. Y al tener autoridad va a tener poder. ¿Le entiende? Simplemente piense en que usted acepta eso porque usted se quiere sujetar ¿a quién? A Dios. Y el solo hecho de usted aceptar a eso le da poder. Por ejemplo, uno como ser humano, mire, si no fuera por Dios andaríamos quién sabe dónde. Los hombres creyentes verdaderamente en Dios sostienen un hogar ni siquiera por la mujer, por Dios. Como tenemos temor de Dios, sostenemos una familia allí bajo la autoridad de Dios. La mujer de Dios es fiel a su marido por temor a Dios. No hacemos lo que no tenemos que hacer por amor a Dios, ¿o no? Somos lo que somos por amor a Dios. O sea que lo que nos mantiene aquí es el amor a Dios. Como respetamos a Dios, entonces nos portamos correctos, porque amamos a Dios. Es eso. O sea que toda la gloria es para Dios. No es por nosotros, es por Dios. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tengo errores. Reconozco que soy pecador. Pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre. Y con esa sangre me ha perdonado. Y con esa sangre me ha comprado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y por tu sangre me declaro salvo. Y por tu sangre me declaro libre. Señor Jesucristo, te doy gracias porque aún tu sangre cobija a mi familia. Y yo sé que por tu sangre mi familia será salva. Señor Jesucristo, escribe mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos y no lo borres nunca, jamás. Aquí estamos delante de la presencia del Señor. Démosle un momentico al piano y ya seguimos. Démosle un momentico al piano y ya seguimos. Vamos a cantarle un momentico al Señor y ya seguimos. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro. Porque tú eres mi Señor. Y solo a ti daré la gloria y el honor. Repitamos otra vez. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro. Porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor.
a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno, solo tú eres digno de adorar. Padre, te alabamos, Rey de Gloria, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios sanó, liberó, restauró, y Dios siempre estuvo con ellos. Columna de fuego de noche, columna de nube de día. Y somos el pueblo de Yahweh. No importa que tengamos errores, somos un pueblo imperfecto, pero el Dios de nosotros es el Dios perfecto. Y Dios está aquí, y todo lo que Él quiere es resolver las situaciones de la vida de nosotros. Las enfermedades son cosas de la tierra. Y vino Yahshua Mashiach. Y Él, que sabía que la enfermedad podía acabar con nosotros, la venció. Y la enfermedad se sujeta a la autoridad de Yahshua Mashiach. Toda enfermedad que hay aquí, no importa la enfermedad que sea, toda enfermedad que hay aquí, no importa la enfermedad que sea, Yahshua la venció. Enfermedad, escucha, Yahshua Mashiach te venció. Por lo tanto, en el nombre de Yahshua Mashiach, no importa enfermedad, quién seas, en el nombre de Yahshua Mashiach te secas ahora. En el nombre de Yahshua Mashiach. En el nombre de Yahshua Mashiach, toda enfermedad que hay aquí se seca ahora. Se seca ahora. No importa enfermedad, quién seas, Yahshua Mashiach ya te venció. Y como Él te venció, Yahshua Mashiach por su autoridad te dice ahora, sécate ahora. Toda enfermedad seca ahora, en el nombre de Yahshua Mashiach. Toda enfermedad seca ahora, no importa la enfermedad que sea. Si algún familiar tuyo estaba sufriendo de alguna dolencia, Yahshua Mashiach también ya la llevó. Por lo tanto, toda dolencia que está afectando a cualquier familiar de ustedes que están aquí, toda enfermedad que esté afectando a cualquier familiar de ustedes que están aquí, no importa familiar donde esté, Yahshua Mashiach está en todas partes. Y Él, Yahshua Mashiach, ordena que toda enfermedad que esté afectando ahora a cualquier familiar de nosotros, en el nombre de Yahshua Mashiach, por la autoridad de Yahshua Mashiach, ahora, enfermedad se seca ahora, en el nombre de Yahshua Mashiach. Y tu familiar es sano, tu familiar es sano, tu familiar es sano, tu familiar es sano. Todo espíritu inmundo que esté trabando ahora el avance del pueblo de Dios, todo espíritu inmundo ya fueron vencidos por Yahshua Mashiach. Todo espíritu inmundo que esté trabando el avance del pueblo de Dios, ahora, espíritu inmundo, Yahshua Mashiach te dice, sécate ahora, en el nombre de Yahshua Mashiach, seco ahora, seco ahora, seco ahora, en el nombre de Yahshua Mashiach. Todo espíritu inmundo que esté trabando tu avance espiritual, todo espíritu inmundo que esté trabando tu avance espiritual ahora, espíritu inmundo que trabas avance espiritual del pueblo de Yahweh, Yahshua Mashiach te venció. Por lo tanto ahora Yahshua Mashiach te dice, espíritu inmundo, en el nombre de Yahshua Mashiach, sécate ahora, sécate ahora, sécate ahora, sécate ahora, sécate ahora, en el nombre de Yahshua Mashiach. Sécate ahora, sécate ahora. Espíritu inmundo, Yahshua Mashiach te dice, sécate ahora, sécate ahora, sécate ahora, sécate ahora, sécate ahora, sécate ahora, espíritu inmundo, en el nombre de Yahshua Mashiach.
todo espíritu que estaba trabando los matrimonios, todo espíritu inmundo que estaba trabando matrimonio, 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 en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua Mashiach te dice ahora, espíritu inmundo que estaba trabando matrimonio, ahora sécate, sécate ahora, sécate, 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 sécate ahora, sécate, sécate ahora en el nombre de Yahshua Mashiach, sécate ahora en el nombre de Yahshua Mashiach. Ruacacode de gloria, aquí está tu pueblo, ministra a este pueblo Yahweh, en la autoridad de Yahshua Mashiach, ministra a este pueblo Yahweh.